Se prende la pelea por el poder en Colombia. A pocas horas de instalarse el nuevo Congreso de la República, comienzan a salir a la luz las tensiones, los acuerdos de última hora y las disputas que podrían definir el rumbo del gobierno de Abelardo de la Espriella durante los próximos 4 años. Lo que parecía una transición tranquila, ahora está marcado por fuertes diferencias entre el centro democrático, sectores del Partido Conservador y las nuevas fuerzas que acompañan al presidente electo. En una entrevista que está dando mucho de qué hablar, Daniel Briceño lanzó duras advertencias sobre lo que está ocurriendo tras bambalinas. Según él, hay sectores del llamado conservatismo petrista que estarían buscando quedarse con el control de la Cámara de Representantes, una situación que, asegura, enviaría un mensaje completamente contrario al cambio que millones de colombianos respaldaron en las urnas. Pero eso no fue todo. Briceño también habló de la relación entre el Centro Democrático y el Movimiento Defensores de la Patria, dejando claro que, aunque competirán políticamente, no pueden dividirse si quieren evitar el regreso de la izquierda al poder. ¿Estamos viendo el nacimiento de una nueva derecha en Colombia? ¿O ya comenzó una lucha por el liderazgo político del país? Quédese hasta el final porque vamos a analizar cada una de estas declaraciones y lo que realmente significan para el futuro del nuevo gobierno. Daniel es el representante de la Cámara por Bogotá, es integrante del Partido Centro Democrático, estaba en la lista de las pocas listas que teníamos cerradas y como tal llegó a la Cámara de Representantes. Y su nombre, Daniel, sonó con mucha insistencia, muchos lo dieron como casi seguro primer presidente de la Cámara de Representantes a partir de este próximo 20 de julio. Arranco por ahí porque según entiendo las cosas cambiaron y no se concretó esa aspiración. ¿O cómo está la cosa, Daniel? Bueno, primero decirte que yo aspiré por lista abierta y eso es lo que hace que muchas de las cosas y aspiraciones en lo personal y a las corporaciones y a las presidencias. Toda la razón, Daniela, y yo, perdóname, claro, pero gracias por la corrección. La lista cerrada fue para el Senado del Centro Democrático y para algunas regiones hubo lista abierta y en el caso de Bogotá, que es su circunscripción, la lista fue abierta. Tiene razón, gracias. Fue abierta y logramos la mayor votación de todos los congresistas en todo el país, incluso por encima de todos los senadores. Y eso fue pues lo que llevó al gobierno nacional entrante a Abelardo de la Espriella, pues además del apoyo que yo le di, decidido aquí en Bogotá, a que me dieran pues esa especie que llaman guiño presidencial para hacer o dirigir la Cámara de Representantes durante el primer año. Y entonces estábamos con ese guiño presidencial que fue expresado a través del ministro Rodrigo Lara de forma pública. Y el partido se reunió y el partido pues decidió hacer una apuesta como cuerpo partidista de ir por la presidencia del Senado, donde el presidente Abelardo de la Espriella le dio el guiño público a Alfredo de Luque, senador del partido de la U y muy cercano al presidente. Entonces, ¿qué fue lo que pasó con esta apuesta de partido? Que como el partido hace su apuesta hacia Senado de la República, pues el partido no puede disputar tanto Senado y Cámara al mismo tiempo, porque en términos de compromisarios y compromisos que hay dentro del Congreso, pues usted no puede ir el primer año por las dos. Entonces, la apuesta del partido al concentrarse en Senado, pues obviamente congeló y suspendió mi aspiración en Cámara, y ahí pues hemos avanzado en Cámara en la negociación de cuántas comisiones va a tener el partido, que si vamos o no a una subsecretaría, todo ese tipo de cosas ha quedado ahí absolutamente claro, pero la decisión de Cámara de Representantes de mi aspiración quedó suspendida. Bueno, y hasta usted no sabe muchas líneas de conversación que quiero ir transitando esta noche, Daniel, pero la primera es ese tipo de negociación que es natural, por supuesto, y que sobre todo es intensa en este fin de semana previo a la instalación del Congreso. ¿Cómo está viendo usted esa negociación dentro de la Cámara para su partido, el Centro Democrático, con las comisiones, pero también para otros partidos? ¿Cómo está esa negociación adentro? Mira, yo creo que lo más preocupante y para la gente que nos ven y que no saben cómo se realizan este tipo de cosas, pues cada partido lo que hace es nombrar unos representantes de ese partido que van a una comisión y esos se llaman compromisarios. Esos compromisarios pues abren la baraja de cosas que hay en la Cámara de Representantes o en el Senado. ¿Cuál es la baraja? Que quién va a ser presidente el primer año, que quién va a ser vicepresidente, quién va a ser segundo vicepresidente, que quién va a ser secretario general, que quién va a ser director administrativo, que quién va a ser presidente de las distintas 7 comisiones constitucionales, que quién va a ser presidente de todas las comisiones legales, entre cual está la comisión de acusaciones en este momento. Todo eso se baraja ahí y todo se llega a acuerdos. ¿Qué es lo primero que se hace? Se mira el porcentaje de representación que tiene cada bancada en el Congreso de la República y por cociente electoral dice a cada uno le toca tantos asientos. Ya las presidencias y demás entran a negociación. Entonces,
Al partido, pues no le está yendo mal al interior. Lo que se ha dicho hasta el momento es que por lo que está pasando en Senado, pues la presidencia del primer año, entonces para la Cámara sería para el Partido Conservador, la de segunda para el Partido Liberal, y a nosotros nos correspondería la presidencia de la corporación en el tercer año. El cuarto año ya le toca a Cambio Radical, a Queremos y Movimiento de Salvación Nacional, tienen que ponerse ellos de acuerdo allá. Entonces, estas son las discusiones, pero el gran problema, y tengo que decirlo aquí públicamente, es que estas negociaciones han derivado en que el señor Ape Cuello, uno de los políticos más cuestionados, incluso por el presidente Abelardo de la Espriella, y que hace parte de ese conservatismo petrista, pues lleve a su grupo político a una situación más ventajosa y hoy esté poniendo al señor Nicolás Barguil, un conservador petrista en los últimos 4 años, directamente a ser presidente de la corporación, lo cual he venido denunciando. Eso es lo que ha venido pasando hasta el momento, pero en política, para todos los que nos escuchan, pues ese tema puede demorarse y puede incluso terminar solucionándose unos instantes antes del 20 de julio de la posesión o incluso después de la posesión, porque en política, hasta que los acuerdos no estén firmados y cerrados totalmente, no están cerrados. Y hasta que no solucionemos la telenovela de lo que está pasando en estos momentos, la puja por el Senado de la República, que está abierta públicamente a la exposición de todos, difícilmente se va a poder concretar todo lo que se ha podido avanzar en Cámara. Mientras el reloj avanza hacia la instalación oficial del nuevo Congreso, la verdadera negociación continúa desarrollándose lejos de las cámaras. En la política colombiana es común que los acuerdos cambien de un momento a otro y que una decisión que parecía definitiva termine modificándose en cuestión de horas. Por eso, aunque ya existen nombres que suenan con fuerza para ocupar las principales dignidades del Senado y la Cámara, nadie puede afirmar que todo esté completamente definido. Las conversaciones siguen abiertas entre los diferentes partidos, movimientos y bancadas. Cada sector busca asegurar espacios estratégicos dentro de las mesas directivas, las comisiones constitucionales y otros cargos clave que determinarán el funcionamiento del Congreso durante los próximos años. Se trata de una negociación compleja, donde cada voto tiene un enorme valor y cualquier cambio de posición puede alterar por completo el resultado final. Incluso varios congresistas han reconocido que los acuerdos podrían cerrarse apenas minutos antes de iniciar la sesión de instalación. En otras palabras, todavía existe margen para nuevas alianzas, cambios de estrategia o incluso sorpresas de última hora que modifiquen el panorama político. No, y no solo hasta que estén cerrados, sino hasta después de cerrados, porque casos hemos visto muchas veces de que los compromisos de los 3, 4 años terminan incumpliéndose y no sería extraño que eso pasara. Y eso me lleva a preguntarle por esa denominación que podría ser un poco extraña del conservatismo petrista. ¿Qué significa eso para usted que es integrante del Centro Democrático? Mira, aquí para nadie es un secreto que un grupo de representantes a la Cámara del Partido Conservador que le llevaron al partido de la mano del senador Carlos Andrés Trujillo a ser partido de gobierno con Gustavo Petro. Y que ese grupo de representantes que está liderado por Ape Cuello, que también estaba liderado por el señor Guadid Mansur, hoy en medio del escándalo de corrupción de la ONG-RD, y quien está haciendo maromas para venir a posesionarse desde la cárcel como senador de la República, en donde está el señor Nicolás Barguín, donde está el señor Juan Loreto Gómez y otros representantes, son como 8, fueron el fortín del presidente Gustavo Petro en la Cámara. Eran ellos, junto a las que llamaban las liberales, que un grupo de mujeres de representantes liberales, los que impulsaron toda la agenda, los que votaron toda la agenda, los que no chistaron, los que hicieron caso a Gustavo Petro durante esos 4 años a cambio de participación en el gobierno. Y eso no es un secreto. Y todo el mundo me dice, Daniel, pero es que los liberales y conservadores siempre son de gobierno. Yo coincido con que los liberales y conservadores, sea independientemente del gobierno que esté, siempre van a ser gobiernistas. Sin embargo, el tema es cuál es el mensaje que se da aquí. ¿Qué mensaje vamos a dar? Si el primer año, el que le va a poner la banda al presidente, después de que nos fregamos nosotros en campaña, después de que luchamos durante 4 años, que cuando nosotros estábamos en la oposición, ellos estaban en las mieles del poder participando en conjunto con el señor Gustavo Petro, pues cómo es que ellos van a tener la presidencia el primer año. Esa es la discusión que hay ahí sobre el conservatismo petrista, que tengo que decirlo abiertamente, serán conservadores abelardistas apenas se vaya Gustavo Petro, pero que hoy, en medio de esta elección de presidencia, siguen siendo petristas porque siguen participando del gobierno en estos momentos. Pues eso estaba pensando porque, si mal no recuerdo, además en una parte del siglo XIX, hace muchísimos años, por supuesto, el Partido Conservador se llamó Partido de Gobierno, que era tal cual, estaban con el presidente que tocara. Pero yendo un poco al pragmatismo del gobierno, Daniel,
En últimas, si ese tipo de conservadores que estuvieron, como usted dice, haciéndole agenda al presidente Gustavo Petro, también le hacen una agenda positiva al presidente Abelardo Espriella, ¿no termina siendo benéfico para la dirección del país que quiere tener el presidente y de hecho para el tipo de iniciativas que el Centro Democrático impulsará en Cámara y en Senado? Depende cómo lo haga. Porque si hay algo que le ha prometido como o dado como promesa de valor a Abelardo de la Espriella al país, es que las relaciones con los partidos va a ser absolutamente distinta y que lo que se va a hacer en Colombia en el relacionamiento político no es bajo transacción, sino bajo acuerdos programáticos y demás. Pero entonces yo pongo esto sobre la mesa. ¿Acaso puede usted con un señor como Ape Cuello, que ha estado acostumbrado a transaccionar el Estado colombiano en su favor para reelegirse una y otra vez, hacer este tipo de acuerdos? Yo creo que obviamente ellos van a estar ayudando al gobierno, pero aquí el asunto es si la dirección y los voceros de la coalición de gobierno van a ser estos señores. Yo creo que estaríamos dando dos pasos hacia atrás, porque en un Congreso que se renovó en el 60%, ¿verdad? Que el 60% de todos los congresistas somos nuevos, usted decir, los que van a seguir mandando dentro del Congreso, los que van a dirigir y van a llevar la batuta, son, ahí sí como decía Belardo, los de siempre. Creo que más allá de que lleguen o no a un acuerdo con el gobierno, creo que esto desdibuja como tal el papel y el mensaje que ha querido dar Abelardo de la Espriella respecto de la gente nueva, la gente fresca, la gente que entra en política y que si bien usted se estrella contra la pared del pragmatismo en política, porque yo, aunque soy un político, yo me llamo iluso todavía, conozco la política y sé cómo funciona. Yo, o sea, aunque yo crea que la política debe ser de una forma, eso no quiere decir que yo no sepa cómo es. Yo la conozco de adentro. Yo sé cómo funciona porque yo vengo de ser concejal de Bogotá y yo ya sé cómo funciona esto. Entonces, yo creo que también es una cosa poder pactar con ellos para algunos proyectos, por alguna agenda, pero otra cosa es ponerlos de voceros y de personajes principales. Yo creo que son dos cosas distintas y dos mensajes distintos. Estamos hablando de personajes en las noticias del Canulo con Daniel Briceño, quien fue concejal de Bogotá, elegido en la lista del Centro Democrático como representante a la Cámara por la Bogotá también, como el congresista en total más votado en Colombia. Y estamos hablando sobre lo que pasará este fin de semana y después del lunes festivo en Colombia con la conformación del nuevo Congreso de la República. Daniel, hemos venido hablando sobre esa situación que se presenta en Cámara y lo que termina siendo el conservatismo petrista, como usted y muchas otras personas lo denominan, volviéndose de alguna manera abelardista. Pero en el Senado lo que estamos viendo es que ese conservatismo petrista parece que se está yendo del lado justamente de su partido del Centro Democrático para apoyar la aspiración de presidencia de esa corporación. ¿Cómo queda eso ahí entonces para ustedes en el Centro Democrático? No, lo que ha expresado el Partido Conservador en ese entonces de boca del señor Fincho Cepeda o Efraín Cepeda, el senador y presidente de este partido, es que ellos van a apoyar a De Luque, a la aspiración del presidente Abelardo de la Espriella, y se han apartado de la aspiración de Honorio Enríquez, que es la de el Centro Democrático en estos momentos. Entonces, el conservador o este conservador que en el Senado es muy distinto. A los conservadores hay que diferenciarlos entre Senado y Cámara, porque en Senado, por ejemplo, el conservatismo fue un muro de contención. Y ustedes recuerdan durante el gobierno Petro que en el Senado era donde se trababan las cosas, donde se le paraban duro al presidente. Y ahí el conservador, los senadores fueron muy decentes en ese tipo de cosas. Obviamente, excluyendo al señor Guaidó Mansur que saltó de la Cámara al Senado. En la Cámara, el conservatismo era absolutamente petrista y funcionaba de otra forma con unas pocas excepciones. Entonces, hoy en el Senado, en la puja, pues el Partido Conservador se ha hecho o se la ha jugado por Alfredo Luque, que es en esta disputa, que es el candidato literalmente del gobierno. Entonces, para resumir y terminar esta parte del diálogo, Daniel, la política, como dicen que es dinámica, está bien una relación con el conservatismo en el Senado, pero no también en la Cámara. Eso fue lo que le entendí. Depende. Lo más que yo sí miro, y en eso estoy de acuerdo con Abelardo, yo creo que uno tiene que comenzar a mirar dentro de los partidos que hay gente buena y hay gente mala. Uno no puede decir, es que todos los liberales son malos. No, los liberales hay gente muy buena y hay gente que literalmente hay que hasta evitar el saludo. En el conservatismo, lo mismo. El conservatismo de la Cámara, en su gran mayoría, fue muy petrista, pero sobre todo muy cuestionado. El conservatismo del Senado, usted puede encontrar figuras que hicieron oposición en conjunto con el Centro Democrático. Entonces, ahí lo importante es como, y yo creo en ese criterio de Abelardo, y es que hay que mirar dentro de los partidos y hay que mirar a la gente. Hay que comenzar a mirar los individuos, porque puede que hay unas mayorías malas dentro del partido, pero hay individuos que hacen su ejercicio, que atienden sus comunidades, que quieren sacar el país adelante. Y ahí es donde usted tiene que llegar a poder hacer una clasificación y no aceptar cosas en bloque, que es lo que normalmente se hace y pues por eso se cometen errores. Pero, Daniel, quiero también hablar en general de política más amplio que solamente con lo que tiene que ver con la conformación del Congreso.
Y ahí lo que estamos viendo es quizás parte de una disputa absolutamente lícita, absolutamente sana, política, pero disputa al fin y al cabo en la derecha colombiana entre el Centro Democrático, que es el partido tradicional de la derecha a lo largo de casi todo este siglo XXI, y el que sería un nuevo partido jalonado por Abelardo de la Espriella, que si se consolida como tal se llamaría Defensores de la Patria. Eh, ¿Está usted de acuerdo en que se está disputando el liderazgo de la derecha para los próximos años en Colombia entre esas dos facciones? Yo no sé si el liderazgo, pero hay una disputa. Mira, yo lo he dicho durante todo el día y yo creo que aquí hay que sincerar. Y vayámonos hacia España. ¿Qué pasó en España? En España el Partido Popular, el PP, así como se le conoce, durante muchos años estuvo liderando lo que se llama la derecha. Luego surgió el partido Vox y el partido Vox entró a disputar escenarios locales y nacionales y se los entró a disputar al Partido Popular. Y entonces ellos, pues, son aliados, pero también son competidores. Y cuando les toca unirse para conformar gobiernos en las distintas entidades territoriales o incluso para poder hacer números en un sistema parlamentario y tener la mayoría en la Cámara de los Diputados, pues lo hacen. Y mire, yo no soy de los que pienso que Abelardo pues tiene todo el derecho de tener un partido, pues lo tienen y lo va a tener. Y en las próximas elecciones territoriales van a ser candidatos y va a competir con el Centro Democrático. Pero eso no quiere decir que el Centro Democrático no vaya a hacer lo mismo. Y eso es absolutamente sano para la democracia. Usted no puede pretender que Abelardo no tenga su partido, pero los de Abelardo no pueden pretender que el Centro Democrático simplemente diga, no, es que ya Abelardo ganó, nosotros no vamos a hacer nuestro trabajo. Yo creo que aquí lo que hay ahora son dos opciones en donde la gente que se siente representado por uno u otro lado, tenemos que trabajar para ser más atractivo que la otra opción, pero al mismo tiempo, y esto quiero dejarlo acá, aunque compitamos, tenemos que entender que somos aliados para sacar un proyecto de país adelante. Y ahí hay que llegar a la madurez política. La madurez política que hubo en el 2018. Mira, ustedes recordarán lo que pasó con Iván Duque, Centro Democrático y Partido Conservador. Duque presidente, Marta Lucía Ramírez vicepresidente. Eran dos partidos que tenían participación en el gobierno y que en el año 2019 salimos o salieron, porque yo no era el partido en ese momento, a disputarse las alcaldías, los eilatos, los consejos, las asambleas y seguían ellos siendo partidos de gobierno y aliados en el Congreso. Pero es un tema de madurez política de entender algo y es que uno para ser aliado no tiene que ser amigo. Y aquí todo el mundo está esperando que nos abracemos y seamos hermanos, cuando en política lo que hay que hacer es acuerdos políticos sobre la mesa y ser aliados. Entonces, mi llamado a las dos partes es que, ojo, aquí no nos podemos romper porque vayamos a disputar unas elecciones territoriales. Nosotros, si nos rompemos y nos desunimos en esos acuerdos políticos, pues aquí el único que va a ganar es Petro y la izquierda. Nosotros tenemos que entender que tenemos una responsabilidad mayor y es sacar un proyecto adelante, uno por el que millones votaron, en el que millones crecieron y que tiene que crecer y salir adelante para convencer también al otro 50% que no cree en este proyecto. Ese es el gran reto. Pero si nos vamos a poner con dignidades de que no, es que yo a usted no lo quiero, no lo ayudo porque usted va a aspirar, pues mano, la política es de competencia y el Centro Democrático pues tiene experiencia, ha venido creciendo y ahora, Defensores de la Patria, pues tratará de crecer y hacer lo mismo y nos veremos. El problema de todo esto es que la gente no entiende, pues con madurez la política. Hay competencia, va a haber, y va a haber y va a existir. Lo importante es que seamos aliados y entendamos que no vamos a ser amigos y que vamos a competir. Lo que suceda durante la instalación del nuevo Congreso podría convertirse en el primer gran termómetro político del gobierno que está por comenzar. Más allá de quien ocupe la presidencia del Senado o de la Cámara de Representantes, lo realmente importante será el mensaje que envíen las mayorías y la forma en que se construyan los acuerdos para los próximos 4 años. En este momento existen muchas versiones, nombres que toman fuerza y negociaciones que avanzan en diferentes direcciones. Sin embargo, hasta que no se realicen las votaciones oficiales, cualquier escenario sigue siendo posible. En política, un respaldo que parece seguro durante la mañana puede desaparecer horas después, y una candidatura que parecía descartada puede terminar imponiéndose gracias a acuerdos de última hora. Precisamente por eso, la jornada de instalación del Congreso suele ser una de las más intensas del calendario político. No solamente se eligen las mesas directivas, también comienza a definirse qué partidos estarán más cerca del gobierno, cuáles asumirán un papel independiente y cuáles buscarán consolidarse como oposición. Es el momento en el que empiezan a dibujarse las mayorías que acompañarán o frenarán las iniciativas más importantes del Ejecutivo. Otro aspecto que vale la pena observar será la capacidad de los distintos sectores para mantener la unidad. Durante las campañas electorales es relativamente sencillo coincidir alrededor de un objetivo común.
Pero una vez llegan las responsabilidades de gobernar, aparecen intereses regionales, compromisos políticos y diferencias estratégicas que muchas veces ponen a prueba esas alianzas. Por eso, las próximas horas serán determinantes. Cada decisión que se tome dentro del Capitolio tendrá repercusiones sobre la agenda legislativa que verá el país durante los próximos meses. Las presidencias de las corporaciones, la conformación de las comisiones constitucionales y la distribución de otros cargos no son simples formalidades, son decisiones que pueden influir en la velocidad con la que avancen las reformas y en la capacidad de construir consensos dentro del Congreso. Habrá quienes interpreten los resultados como una demostración de fortaleza del nuevo gobierno. Otros los verán como una señal de que será necesario negociar cada proyecto de manera individual. Lo cierto es que el panorama solo quedará completamente despejado cuando termine la jornada y se conozcan las votaciones oficiales. Mientras tanto, lo más prudente es analizar los hechos con calma y esperar el desenlace de unas conversaciones que, según varios protagonistas, continúan desarrollándose hasta el último momento. La política colombiana ha demostrado una y otra vez que las sorpresas hacen parte del juego democrático y que ningún acuerdo puede darse por definitivo antes de ser formalizado. Ahora queremos conocer su opinión. ¿Cree usted que los partidos lograrán construir una mayoría sólida para garantizar estabilidad en el Congreso? ¿O considera que veremos un legislativo mucho más dividido, donde cada proyecto tendrá que negociarse voto a voto? Déjenos su punto de vista en los comentarios, porque será muy interesante conocer cómo interpreta este nuevo capítulo de la política nacional. Si este análisis le resultó útil, recuerde apoyar el canal con un me gusta, compartir este video y suscribirse para seguir atentos a todo lo que ocurra en el Congreso y en el gobierno. Aquí estaremos siguiendo cada movimiento, verificando la información y analizando las decisiones que marcarán el futuro político de Colombia. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en un próximo video.